Buenas tardes. Este es el panel denominado Mercado Financiero y Bursátil, las oportunidades en Paraguay para la era post-pandemia, y estaremos analizando las condiciones en que se encuentra nuestro sistema financiero y también las oportunidades de inversión. Antes de empezar, voy a presentar brevemente a nuestros distinguidos panelistas. El señor Beltrán Maki es licenciado en Contabilidad y en Administración de Empresas y máster en Administración de Empresas. Es miembro del directorio de Visión Banco, del Consejo Directivo de Bancart y de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. También es director del Instituto de Administración Bancaria, INABank, y profesor y director general del programa de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Preside actualmente la Asociación de Bancos del Paraguay y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, FEPRINCO. El señor Eduardo Borgoñón es contador público por la Universidad Católica de Asunción y tiene experiencia en la conducción de compañías. Proviene de la dirigencia empresarial en el ámbito industrial y posee en su currículum la dirección de empresas del sector secundario como TAI, Sociedad Anónima, y la multinacional CIE. También se apunta en su hoja de vida a la vicepresidencia de Teletón Paraguay desde el 2018 y es presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción desde abril de este año. La señora María Fernanda Carrón es licenciada y magíster en Administración de Empresas, graduada con alta distinción por la Universidad Católica de Asunción. Estuvo al mando de proyectos de inversiones y renegociación de deuda en el exterior, desempeñándose como gerente general adjunta en el Banco Regional. En el 2019 fue nombrada miembro del directorio de la AFD y se convirtió en la primera mujer en desempeñar este cargo en 14 años de vida institucional de la banca de segundo piso. Es presidenta de la AFD desde octubre del 2020. Bueno, señor Beltrán Maki, arrancamos un poco con usted. ¿Con qué condiciones de financiamiento está encontrando nuestro sistema financiero tras la llegada de la pandemia? Hubo muchos desafíos en seguir en funcionamiento, no solamente la economía, sino también el sistema financiero. ¿Y qué podemos tener como lecciones aprendidas en materia de gestión de riesgos y también en las innovaciones que pueden aparecer en estos momentos de crisis? Bueno, yo diría que en primer lugar la banca venía en una franca apuesta por la digitalización y la pandemia como que nos encontró como preparados para dar un salto adicional en este tema. Y lo primero fue, bueno, poner los servicios en digital, invitar a los clientes a hacer uso de esto, sobre todo en esa época de las primeras restricciones. Esto fue muy importante para que la economía siga funcionando. La banca fue definida como de servicios esenciales, por lo tanto, trabajamos durante todo el tiempo, excepto esa semana de Semana Santa que estuvimos cerrados al público. Yo diría que acá hubo como dos tipos de medidas. Unas medidas voluntarias de los bancos, ya inmediatamente iniciada la restricción producto de la pandemia, y ahí creo que fue muy oportuno, fue una reacción muy rápida. Es cierto, el mundo ya estaba haciendo lo mismo en otras latitudes, digamos, y después sobrevinieron las medidas regulatorias. En ese sentido, cabe destacar que el Banco Central lo primero que hizo fue asegurar la liquidez del sistema. El sistema creo que pasó la prueba de la confianza absoluta en medio de la pandemia, porque uno esperaría que todo esto genere algún tipo de ruido. Sin embargo, eso no fue así. Repito, la liquidez fue asegurada por el Banco Central. En una segunda etapa, lo que hizo el Banco Central fue permitir algunas excepciones a las normas, sobre todo que tienen que ver con la posibilidad de renovar, reestructurar y refinanciar deudas en medio de la pandemia, digamos, porque en condiciones normales hay restricciones que obligan a mantener una calificación o a castigar al cliente con una calificación de riesgo superior, digamos, ¿verdad? Entonces creo que esas medidas fueron muy oportunas. Posteriormente entró la AFD con productos de financiamiento y con el Fondo de Garantía para complementar un poco la oferta. En general creo que lo que hemos visto y en la experiencia es que todo esto que uno ve en las noticias del avance de la tecnología
estuvo presente ahí la inteligencia artificial, el manejo de los grandes datos y muchos de los riesgos que la banca asume hoy, digamos, asume en base a manejo de información. Todavía nos falta mucho que avanzar en esto, por supuesto, acceso a nuevas fuentes de datos, pero yo creo que la mayoría de los bancos han desarrollado modelos con información que permiten mantener calificados a los clientes y poder operar casi que de forma automática, digamos, ¿verdad? Tenemos todavía mucho que ganar en eficiencia porque todavía seguimos pidiendo copias de papeles a los clientes, etcétera. Yo creo que ese es el próximo paso que la digitalización nos va a regalar, pero creo que hoy, mirando cómo hemos caminado esta pandemia, podemos decir que la tecnología fue el gran aliado, las medidas fueron oportunas y creo que a pesar de que en su momento hubo críticas y reclamos, estuvimos ahí acompañando a los clientes como correspondía en medio de esta pandemia, ¿verdad? Eduardo, la palabra del 2020 recuerdo que fue incertidumbre. Tuvimos una incertidumbre como nunca antes en el país y bueno, las inversiones tuvieron que frenarse en muchos de los casos. Este año ya estamos viendo otro panorama, otro escenario, mucho más movimiento que se ve a través de la bolsa de valores principalmente. ¿Y cómo estás observando el ritmo ya que está teniendo el mercado? ¿Qué oportunidades está viendo? ¿Qué lecciones aprendidas también podemos sacar de lo que fue el tiempo de pandemia en el terreno de las inversiones? Y atendiendo a que hay mayor visibilidad de la microeconomía, aparte de la fortaleza macroeconómica que todos sabemos que tenemos, ¿cómo también podemos utilizar este mayor conocimiento que ahora tenemos del sector micro? Bueno, la verdad que sí, efectivamente el año 2020 fue un año caracterizado por la incertidumbre. Nosotros como mercado de capitales o mercado bursátil tiende a inclinarse más hacia lo que es la inversión mediano-largo plazo. Los instrumentos que se negocian dentro del mercado de capitales tienen un promedio de 10 años, o sea, no estamos hablando de capital operativo, sino estamos hablando específicamente de inversión. Y cuando uno no tiene un panorama muy claro a largo plazo, lo primero que hace es pone en espera de proyectos de inversión o proyectos a más largo plazo para ver qué vislumbra el futuro, ¿verdad? Eso se vio en el 2020. Nosotros, si miramos, por ejemplo, como un dato, todas las emisiones que se dieron en el mercado primario, que son nuevas emisiones o nueva captación de capitales dentro del mercado bursátil, vemos que en los primeros 8 meses del 2019, se dieron emisiones por un valor aproximado de 320 millones de dólares, que eso disminuyó a 170 millones en el 2020. Y lo que vemos también hoy es una recuperación importante. Nosotros en este momento estamos ya cercano a los 400 millones de dólares de emisión en primario. Eso denota claramente que los agentes del mercado ven un futuro más cierto y que de alguna otra manera, con lo que acaba de decir Beltrán, que efectivamente el impacto que tuvo el mercado financiero, el mercado bursátil dentro de lo que fue Paraguay, me animo a hablar de Paraguay, creo que no fue el impacto que nosotros pensábamos que iba a tener en esos primeros días. Realmente esos primeros días pensábamos que todo se caía ante una situación totalmente fuera de nuestro control. Creo que nos tomó no solamente al mercado financiero, sino al sector industrial, al sector productivo, nos tomó muy bien parados. Y bueno, hoy podemos decir de que el Paraguay, si bien es cierto, fue sorprendido por una situación así, nadie puede no sorprenderse por una situación así totalmente extraña, lo que uno puede prever dentro de una proyección. Pero nos tomó con reservas, nos tomó con medidas que habíamos tomado en el pasado. Si bien es cierto, nos apuró a implementar ciertas herramientas que estaban dentro de nuestro cronograma, pero que eventualmente no teníamos la premura de implementarlas. Y bueno, esta situación nos hizo adelantar algunos años, envejecer unos pocos también, ¿verdad? Pero vemos que actualmente, si bien es cierto el 2020 fue afectado, estamos en franca recuperación y estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo hasta ahora.
Perfecto. María Fernanda, si nos puedes recordar un poco el rol que cumplió la AFD en lo que fue la contención económica de la pandemia y también cómo seguirá aportando en este proceso ya de recuperación económica en cuanto a los productos, también el relacionamiento con las IFIs, que sabemos que también es muy importante para apuntalar estas inversiones tan necesarias para nuestro crecimiento económico. Bueno, realmente Marta, así como dijo Beltrán, este año 2020 fue un año desafiante, pero también fue un año de oportunidades. Yo creo que esa innovación que se hacía esperar se realizó apresuradamente en el 2020. Y a nosotros nos estuvimos exceptuados de eso, así como bien indicó, lo primero que pasamos, esa incertidumbre, ese riesgo de liquidez, que realmente al poco tiempo se subsanó, había muchísima liquidez en el sistema, pero la AFD en ese momento y en menos de una semana, inclusive antes de las regulaciones del Banco Central, quitó dos productos totalmente innovadores que en otro contexto hubiera tardado años en salir, un producto de reconversión de deuda, un producto de reactivación económica. Solamente esos dos productos generaron aprobaciones por más de 227 millones de dólares y un alcance a 35.000 personas. Bueno, al poco tiempo resultó que la liquidez no era el inconveniente, sino había que mitigar el riesgo. Y ahí había algo como dormido, que es el Fondo de Garantía. Este fondo existía, es una institución independiente pero administrada por la Agencia Financiera de Desarrollo, que había otorgado únicamente 40 garantías antes del 2020. Hoy tiene otorgada casi 26.000 garantías y más de 650 millones de dólares desembolsados. Entonces, estas son herramientas que quedan. Hoy estamos otorgando a razón de 900 garantías aproximadamente. Y yo siempre digo que la Agencia Financiera de Desarrollo es como el corazón y las IFIs y las instituciones financieras, las manos, los pies, ellas son las articuladoras de estas medidas. Entonces, ese fondo de garantía en inicio tuvo ajustes, nuevos ajustes que se tuvo que realizar para que realmente eso llegue a mitigar lo que era la pérdida del empleo y sobre todo el 81% de todo ese fondo de garantía fue a las pequeñas y microempresas. Entonces yo creo que realmente crecimos, dolió, pero crecimos como económicamente también en eso. Otra cuestión también que tuvimos que implementar en ese momento es ampliar nuestros canales de distribución. Por primera vez la AFD administra un fideicomiso, incorpora 64 entidades que hasta el momento no eran parte y no eran IFIs de la AFD y a través de ellas también da un producto de pago de salario y de capital operativo. Ese producto terminó desembolsando más de 70 millones de dólares, llegando a casi 9.500 personas. Pero sobre todo nos dio la oportunidad de conocer a las cooperativas de manera diferente. Y hoy posiblemente a incorporar más cooperativas. Entonces, yo también veo con optimismo. Hay una nueva proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, en torno ya al 4,5%. Veo una recuperación en el sector de construcción y vivienda. Veo sobre todo en el 2021 ese sector que se está recuperando. Tenemos niveles de aprobación de 129% con relación al año pasado en eso y principalmente el sector de primera vivienda. Entonces, creo que vamos encaminados por un camino correcto. Perfecto. Don Beltrán, la contención de los efectos económicos de la pandemia fue un ejercicio también de medidas contracíclicas, muchas ya ensayadas y conocidas, como las de baja de política monetaria, alzar un poco el déficit fiscal, etcétera, pero también otros ensayos en transferencias monetarias, por ejemplo, para los sectores más carenciados, más necesitados. Y sabemos que, no nos vamos a salvar de futuras crisis en nuestro país. Tenemos frecuentemente problemas sociales, muchos inconvenientes de distintos ángulos. Esta gestión que hubo de la pandemia, ¿qué nos puede dejar como lecciones aprendidas para estas próximas crisis que vayamos a tener como país? Ya sea desde el ámbito político, del ámbito económico, o por qué no también del ámbito sanitario, si vuelve a presentarse algo. Sí, yo creo que hoy precisamente las imágenes del centro de la ciudad de Buenos Aires nos daban una pauta de lo que puede significar
cuando un país se centra en las transferencias como política de desarrollo y no como política de contención. Y digo esto porque en la Argentina esto ha desbordado. Hoy estaban manifestándose pidiendo más ayuda social en un país que, digamos, no puede seguir ese camino porque sencillamente los recursos no dan, ¿verdad? En Paraguay, cuando uno mira la película, lo que vemos es que en los últimos años hemos reducido la pobreza, aún en pandemia hemos reducido la pobreza extrema. Nuestras políticas sociales son, yo diría, de tinte moderado hasta aquí, han servido y ayudado para este efecto concreto, pero lo que uno ve también en la respuesta y en el análisis cuando se hace la mirada a estas personas que salieron de la pobreza, es que la mayoría de ellos salió por generar ingresos por su propio trabajo, que finalmente es lo que una sociedad desea, ¿verdad? De que la riqueza sea generada por el trabajo mismo de la gente. Y bueno, y la inversión privada es la que genera esa posibilidad de dar fuentes de trabajo, ¿verdad? Yo diría que en medio de la pandemia el gobierno hizo uso de estas herramientas y yo decía como políticas de ayuda y de contención en el momento y luego retirarse de alguna manera, ¿verdad? Porque es insostenible en el tiempo pretender que todo el mundo viva de una ayuda social y no de su trabajo, ¿verdad? Que creo que es lo que le pasa a nuestros hermanos de la República Argentina en este momento, ¿verdad? Entonces, rescatar un poco este concepto de la ayuda social cuando corresponde y cómo corresponde y en la dosis que corresponde y el impacto positivo que tuvo esa ayuda en darnos estos números que tenemos, ¿verdad? La menor caída económica, y digamos el sostenimiento de los números de la pobreza con una pequeña reducción de la pobreza extrema. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de esto. La contracara de esto es el déficit fiscal, el nivel de la deuda, y ya tendremos el futuro para recuperarnos de esto, ¿verdad? Pero creo que ha sido acertada en general la forma en que se ha encarado esto y nuevamente la tecnología fue un gran aliado, la tecnología y la información, porque a través de la información el Ministerio de Hacienda pudo detectar quiénes eran los que necesitaban esas transferencias, dónde estaban y hacerle un seguimiento para ver si había alguien que abusó del sistema. Y creo que esos son los condimentos que un sistema como este tiene que tener, ¿verdad? Por un lado, estar ahí en el momento apropiado, pero controlar de que realmente reciba aquel que corresponde, digamos, ¿verdad? Yo creo que fue muy acertado recurrir a estos mecanismos incrementales en este sentido en medio de la pandemia. Buenísimo. Eduardo, yendo nuevamente a las inversiones, en la Bolsa de Valores, ¿cómo están viendo a los distintos sectores económicos que integran las distintas operaciones, emisiones primarias, también mercado secundario? ¿Cuáles son los sectores que ustedes están viendo ya con mayor dinamismo y cuáles otros por ahí necesitan todavía algún impulso para volver a la dinámica? No, la verdad es que estamos, tanto empresas del sector de servicios, el área de la construcción, también el área comercial, el sector público también es un sector que está operando fuertemente. Hoy representa el sector público en emisiones primarias aproximadamente un 35% del movimiento de la bolsa. O sea, creo que somos una opción válida en este momento para, no para un sector en particular, sino para aquellos que buscan principalmente características de largo plazo. Y ahí es donde María Fernanda habló del sector de la construcción. El sector de la construcción es un alto demandante de necesidad de capital y obviamente estamos hablando de un plazo necesario para inversiones en el sector de la construcción, de plazos largos. Y yo creo que la coyuntura se da, todas estas medidas que se fueron tomando, generó en el mercado hoy una liquidez importante y el país sigue necesitando o sigue requiriendo una inversión importante en lo que respecta a infraestructura. La crisis que estamos viviendo hoy, independientemente a lo que es el sector del transporte terrestre, el transporte fluvial, el 85% del comercio exterior de nuestro país
transita por la hidrovía Paraguay-Paraná. Hoy estamos fuera de la pandemia, en una crisis que también es cíclica y afecta obviamente los costos de ingreso de productos y el egreso de nuestra exportación. Y eso solamente se puede atacar con inversión. Inversión no solamente por parte del sector público, sino también por parte del sector privado. Hay ejercicios que se hicieron en otros países donde el sector privado, ya sea a través de la banca o a través del mercado de capitales, busca inyectar recursos en la implantación de infraestructura de tal manera a buscar competitividad en el país. Y son materias que de alguna u otra manera están pendientes y son cuestiones que vamos a tener que encarar porque nos damos cuenta también de que nuestra infraestructura es una infraestructura todavía débil. Y obviamente impacta directamente en la economía cuestiones que están fuera de nuestro control. Vemos que el año 2021 va a ser un año mucho más duro en lo que respecta al nivel hidrológico y tenemos tanto arriba como abajo, tanto en Brasil como en Argentina, el mantenimiento de la hidrovía con un esquema completamente diferente y son cuestiones que vamos a tener que encarar nosotros en un futuro cercano. Personalmente creo que hay que aprovechar la coyuntura, hay una liquidez importante. Por más que se tomaron medidas, hay medidas que no se pueden tomar contra la psicología del mercado. O sea, hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, se tomaron medidas para generar liquidez y para generar movimiento económico, el país estaba parado por la incertidumbre que habíamos hablado anteriormente. O sea, disminuyeron los tomadores de crédito y esa fue una realidad. Por más que se pusieron un montón de facilidades, no existía esa demanda que existía normalmente, la demanda bajó. Y creo que esa liquidez que se tiene también un poco por la disminución de la demanda puede ser encaminada de alguna otra manera a infraestructura, que es lo que también necesitamos. O sea, esperemos que el mercado de capitales sea un actor cada vez más importante dentro de la canalización de esos recursos y que mayor cantidad de actores vayan acercándose para utilizar la herramienta que nosotros ponemos a disposición. Perfecto. María Fernanda, quisiera profundizar un poco la experiencia FOGAPI. Sabemos que fue una experiencia de innovación, si bien es cierto que existía la herramienta, era muy poco utilizada, muy poco conocida, pero adquirió mucha más fuerza con el advenimiento de la pandemia. Entonces, ¿qué experiencia nos puede dejar todo lo que fue la utilización del FOGAPI y la incorporación de otros sectores que capaz que ni siquiera estaban formalizados, pero luego pasaron a formalizarse para poder tener un crédito cubierto con garantía FOGAPI? También el trabajo de las IFIs, que bien mencionaste, también se incorpora a varias otras. ¿Qué podemos sacar entonces como aprendizaje FOGAPI para innovación e incorporación de sectores que todavía están excluidos de nuestro sistema formal? Bueno, yo creo que ahí hay un punto muy importante. Primero, que era una herramienta de garantía no utilizada, hoy ya es una herramienta utilizada para el sector de pymes, pero así podríamos ir migrando a otros sectores que necesitan un impulso. Llámese vivienda, llámese el sector forestal, llámese el sector de emprendedores, que sí realmente necesitan una garantía adicional. Pero yo también quiero destacar lo que bien dijo Beltrán. Estas medidas, que yo la pongo también al FOGAPI como una de las medidas que tomó el gobierno, además de las medidas fiscales, además de las medidas de transferencias monetarias masivas, son medidas anticíclicas. Pero ¿qué lecciones aprendidas tuvimos? Y ahí bien también en FOGAPI, cuestiones estructurales de nuestra economía. Nos encontramos con una economía altamente informal, una economía sobreendeudada y una economía con muy baja bancarización. Entonces yo creo que son lecciones aprendidas que nos tienen que llevar a una continuidad en pro de esto. Necesitamos que haya más paraguayos bancarizados, necesitamos realmente que haya más paraguayos formales. De lo contrario, una de las cuestiones que teníamos al poner en la mesa nuestras medidas era sí o sí que se formalicen. No exigíamos ni siquiera años anteriores, pero sí que para acceder tengan un RUC activo. Entonces, tenemos que ser conscientes que esto nos puede volver a pasar y estas son cuestiones que hoy tenemos que ir migrando. Y yo creo que es una lección aprendida para la gente. Es decir, en un momento de esa incertidumbre, la persona que estaba formalizada se podía, y la persona que tenía inclusive un pago de IPS, podía tener y mantener sus funcionarios con esa ayuda.
Y también coincido que son medidas anticíclicas, no son medidas que van a hacer o van a impulsar un desarrollo. Ahora sí creo que el Fondo de Garantía tenemos una intención y un propósito de tener una capitalización adicional de 25 millones de dólares, pero no obstante estamos pudiendo sostener este fondo hasta fines de este año con una siniestralidad menor a la esperada y realmente con un comportamiento ordenado y articulado por las instituciones financieras. Pedíamos que de la noche a la mañana toditas empiecen a dar FOGAPI, mientras que era una herramienta que no se conocía, pero ni bien se conoció y incorporaron a sus análisis de riesgo, tuvo un efecto importante y está teniendo un efecto importante. Don Beltrán, ¿cómo está observando el camino hacia la conectividad ya del país con otros mercados? Tuvimos una lección también inédita de países enteros que se pusieron de acuerdo en medidas sanitarias y hasta en medidas económicas. Y esto también, ¿cómo podemos utilizar para avanzar aún más como país hacia la conectividad internacional? Sí, yo creo que Paraguay, como decía Eduardo, tiene un déficit importante en infraestructura, aunque mirando lo que se ha tomado como medidas también de sostener la economía, la gran inversión que se ha hecho en infraestructura en estos últimos años es inédita en Paraguay. Estamos avanzando en infraestructura, pero claramente en la etapa de desarrollo que está Paraguay, lo que tenemos que hacer es ganar competitividad en base a mejoras en infraestructura. Y el modelo de financiamiento vía emisión de bonos parece que llegó a un nivel donde hacia adelante va a ser más complicado. Por lo tanto, no nos queda otra que explorar mecanismos que en otros países ya han funcionado, como las asociaciones público-privadas, las concesiones. Para eso tenemos que revisar las legislaciones y tenemos que ser sobre todo muy serios en asegurar, valga la redundancia, la seguridad jurídica de nuestros contratos, ¿verdad? Entonces, creo que la próxima etapa de Paraguay va a venir por esa vía, el desarrollo en base a infraestructura con participación de financiamiento privado. Tenemos todo lo referente al tema eléctrico, tenemos las rutas, tenemos la posibilidad de trenes, tenemos todavía la hidrovía que necesita una inversión importante en su mantenimiento. Creo que no podemos evitar hablar de esto en términos de conectividad. Y la otra conectividad es la aeroportuaria. Tenemos ahí pendiente alguna decisión sobre el aeropuerto. Tenemos también pendiente algún tipo de conexión más importante a Internet, una salida que nos permita un mejor servicio en términos de nuestro acceso a Internet. Creo que esas son cuestiones que están en la agenda, pero se avanza lento y poco, digamos, ¿verdad? Claramente creo que en el futuro cercano la participación privada va a ser muy necesaria en esto. Yo diría que en términos de nuestra presencia en la región y en el mundo, Paraguay llama la atención por un lado, por su estabilidad macroeconómica, por su desempeño en medio de la pandemia. Si bien nos asustamos en algún momento de este año por la cantidad de contagiados, la capacidad de atención, la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Vemos que se pudo finalmente llevar adelante un proceso de vacunación y hoy estamos con indicadores bastante mejores en ese sentido, pero digamos que nos miran de afuera por esta fortaleza macroeconómica. Y yo decía hoy en una entrevista con medios de afuera que tenemos una característica que es, el paraguayo no es violento, no gusta de la violencia. Hemos visto eso en este bloqueo del sector de los camioneros, y eso hace que Paraguay también sea mucho más seguro en este camino de un estilo de vida, digamos, democrático, y por la senda de la inversión y el trabajo como los motores para salir adelante, ¿verdad? Y eso hoy está haciendo que
seamos atractivos en términos de la mirada de inversionistas extranjeros, de familias que quieren venir a vivir a Paraguay, etcétera. Creo que es una oportunidad de oro que tenemos que saber aprovecharla. Eduardo, oportunidades de inversión que se nos presentan como país y proyectos que tengan también la bolsa de valores para ser este canalizador de recursos donde se encuentran justamente las oportunidades. ¿Cómo lo estamos llevando desde la bolsa? Bueno, nuestra función como bolsa es de alguna u otra manera generar el recinto seguro para que esas inversiones se canalicen. Nosotros como bolsa dependemos de las casas de bolsa, que son los agentes que efectivamente están en la trinchera, tratando no solamente con los inversores, sino que también con los emisores. Lo que nosotros buscamos es siempre transparentar el mercado, brindar información oportuna de tal manera que todos los agentes puedan sentirse seguros de operar con nosotros. Lastimosamente dependemos un poco de terceros. Lo que sí, nuestra obligación es crear todas las condiciones de tal manera que las operaciones que tienen que pasar por el recinto de la bolsa sean operaciones seguras. Metimos mucha tecnología. Hoy prácticamente el 99% de las operaciones son operaciones electrónicas. Eso nos permite trazabilidad, seguridad, confianza. Lo que sí buscamos, habíamos hablado anteriormente de lo que es la conectividad, y ahí sí nosotros tenemos una tarea pendiente que forma parte de lo que es nuestra planificación estratégica, que es la conectividad con otros mercados. No solamente para emisiones, sino también para inversionistas, y esa es una tarea pendiente. Hay mucho por hacer, hay mucha infraestructura tecnológica que nosotros como bolsa tenemos que implementar. Eso significa inversiones, pero sí está dentro de nuestro radar y somos conscientes de que ese es un paso que estamos obligados a dar. Probablemente sería pasar de la secundaria a la universidad, es un poco, como digo, una tarea pendiente, pero creemos que eso va a generar dentro del mercado bursátil un salto exponencial. Y formar parte del mercado global o internacional aumenta los límites de una manera extraordinaria. Estamos enfocados a eso. Creo que localmente hicimos un buen trabajo en estos últimos 10 años. Prueba de ello que el crecimiento del volumen de la bolsa fue un crecimiento sostenido. Crecimiento a razón de 3 dígitos. O sea, entre lo que fue, inclusive en el año de pandemia, crecimos de prácticamente 1.000 millones de dólares, crecimos a 2.000 en lo que fue entre el 2019 y el 2020. Y ahora estamos proyectando números superiores a los 2.500 millones de dólares, que si bien es cierto, todavía no representa una porción importante en lo que podemos compararnos con el PIB y con otros mercados regionales que sí tienen un 30, 40, 50 y Brasil más del 100% del movimiento de la bolsa en relación a su PIB. Pero sí nuestro crecimiento en volumen es más acelerado que el crecimiento del PIB y por ende nos estamos acercando. Creo que el conectarnos con otros mercados nos va a permitir pegar también un salto importante y creemos que en un futuro cercano vamos a lograr eso. A partir de ahí vemos también que el sector tanto privado como el sector público, dijo Beltrán, había hablado de lo que invirtió el Estado, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, en estos, te diría, últimos 18 meses, fue cifra récord en relación a años anteriores. La planificación que tiene la propia ANDE en lo que respecta a inversiones, estamos hablando de cerca de 7.000 millones de dólares para los próximos 10 años. Eso casi duplica lo que normalmente la ANDE está acostumbrada a gestionar. También estamos hablando de generación de energía, no solamente de transmisión y distribución. Va a haber mucha inversión probablemente en los últimos años. El sector privado también se está moviendo mucho. Hay proyectos de pasta de celulosa, biodiesel, cementera. Hay un montón de inversiones en el sector industrial que también genera un movimiento económico. Y bueno, creemos que nosotros como articuladores dentro del mercado de capitales vamos a ver pasar dentro de nuestra casa algo de ese movimiento. Buenísimo.
María Fernanda, un mensaje final para lo que nos queda del 2021 y también un poco el 2022. ¿Cómo podemos mirar un poco ya este mediano plazo? Todos queremos obviamente seguir en esta senda de recuperación, de crecimiento económico, pero desde la FD, ¿qué mensaje nos pueden dejar para lo que se viene aún de trabajo como país? Bueno, yo también creo ahí importante mencionar la aprobación de nuestra nueva Carta Orgánica, que tiene menos de un mes. Eso también nos da a nosotros nuevos roles y nuevas capacidades. Ahí también tenemos oportunidades importantes. Como siempre yo digo, la Agencia Financiera de Desarrollo fue una institución que nació, creció y se consolidó sobre bases de eficiencia, profesionalismo y solvencia. Eso nos vale en el respeto local y el respeto internacional. Localmente estamos calificados como AAA, la calificación más alta para la entidad financiera. Y esta nueva Carta Orgánica nos da esos nuevos roles, esas posibilidades. También tenemos la posibilidad de hacer emisiones, y lo hemos hecho en estos últimos años a través de la bolsa, locales, pero hoy también internacionales. Esto nos abre nuevas ventanas, poder también captar esos recursos que hoy están siendo competitivos en el exterior y valernos de esta imagen país. Paraguay sale a niveles de grado de inversión. Esto no es casualidad, esto es fruto de un trabajo de años, de una estabilidad macroeconómica. Y hoy la agencia financiera también como institución pública y dentro de un rating que tienen, como te digo, tanto local como internacional, estamos calificados ya hace 3 años, tanto por Moody's como por Standard & Poor's, con la misma calificación del país. Podemos captar esos recursos y sobre todo apoyar en todo lo que es infraestructura. Y eso es uno de los objetivos nuestros. Justamente fomentar estas asociaciones público-privadas y tener mucho más intervención en esto. Y como banca de desarrollo, ¿qué buscamos? El largo plazo. Hemos generado y seguimos buscando el largo plazo. Y ahí realmente instar a la inversión. A veces cuando hablamos de la Agencia Financiera de Desarrollo nos imaginamos solamente vivienda. Un 34% de toda nuestra cartera es vivienda. El resto es todo el apoyo, es todo ese fondo que damos a una inversión, tanto para pymes como para empresas corporativas a largo plazo. Damos hasta 12 años de plazo. Entonces, yo creo que aliento y el mensaje final es que haciendo inversiones en este momento y siguiendo por esta línea, vamos a poder conseguir la anhelada reactivación económica. Bien. Don Beltrán, un mensaje final también tuyo para las empresas, las familias, todo ese engranaje económico que está buscando moverse de nuevo. Bueno, quizás poner en el tapete, digamos, que tenemos un desafío a cortísimo plazo. La semana que viene, todo el examen de Gafilat, que es un paso importante hacia el otro paso que mencionaba María Fernanda, es que logremos pasar realmente la calificación a grado de inversión. Creo que eso es más de mediano plazo, pero estamos ahí cerquita. Y un mensaje quizás es más que nada al sector político, que estamos ante futuras elecciones, que cuidemos la economía, que es un bicho que necesita mimos para seguir fuerte, ¿verdad? Cuidemos la economía por sobre todas las cosas, que eso hace que las familias tengan mejor bienestar. Excelente. Eduardo, María Fernanda, don Beltrán, muchísimas gracias por acudir a esta invitación, un excelente panel, temas muy interesantes y bueno, esperemos que todos estos anhelos se vayan cumpliendo y que pronto nos volvamos a encontrar ya conversando sobre varios logros que hayamos obtenido a partir de nuestros proyectos. Muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima entrega de Market Data Week.